Uno de mis primos trabaja como elemento de la Policía Federal en el estado de Puebla. Desde el año 2011 ha servido en ese cuerpo policíaco y desde la fecha tiene varias cosas que me ha compartido. Pero hay una que no solo para mí es la más horrible de todas, sino que también es algo que lo sigue martirizando después de haber pasado más de 10 años. En el año 2013 hubo un fuerte accidente que reclamó la vida de varias personas. Dicho accidente se llevó a cabo en el Arco Norte con dirección a Pachuca, Hidalgo. Después de aquel siniestro, mi primo, así como varios de sus compañeros y gente cercana al sitio, aseguraban que después de lo sucedido en el lugar del accidente empezaron a ocurrir cosas extrañas, cosas como avistamientos, ruidos, pero sobre todo, accidentes inexplicables. Mi primo en ese entonces rolaba turnos, pero casi siempre estaba en los de la noche y la madrugada. Sin embargo, una mañana no llegó a la casa. Su esposa se comunicó con sus familiares cercanos e incluso con su trabajo, todo para ver si estaba bien, pues en ese trabajo nunca se sabe cuándo puede salir, pero ya no regresar. Esto se dio debido a que él siempre avisa por mensaje cuando ya va en camino, pero esa vez ni siquiera respondía a su teléfono. Lo estuvieron buscando hasta que pudieron comunicarse con él. Había tenido un accidente, nada grave por fortuna. Sin embargo, lo ingresaron al hospital para una valoración médica. Recibió unos puntos en la frente y después de eso se fue a casa la misma tarde. Mi primo no contó la historia de lo que le había pasado, únicamente decía que se había salido del camino al esquivar una piedra en la carretera. Sin embargo, tiempo después, y quizás impulsado por el remordimiento, nos dijo la verdad de lo que había sucedido y lo que él creía había ocasionado su choque. ¿Recuerdan el accidente que mencioné que había ocurrido en el Arco Norte? Bueno, habían pasado unos 5 meses después de aquel suceso. Todo lo que sucedía en ese tramo a partir de entonces tenía que ver con perder el control de los vehículos, ya fuera por una falta de visibilidad o por obstáculos en la pista. Los conductores que pasaban por esa zona, sobre todo de noche, decían que sin previo aviso una extraña clase de bruma o niebla de color grisácea salía de quién sabe dónde y les quitaba gran parte de la visibilidad del camino. Muchas veces esa bruma se volvía tan espesa y densa que parecía ser más como una sábana o una tela que cubría los autos. Aquella noche del accidente de mi primo, dice que él estaba justo en la caseta de peaje horas antes, cuando le llegó una alerta que decía que kilómetros más hacia atrás habían visto a un coche pasar a alta velocidad por la pista. Al parecer estaba desbocado o su conductor estaba en malas condiciones. Mi primo y su compañero retrocedieron algunos kilómetros para interceptar aquel auto y así evitar que hiciera alguna catástrofe. Pasaron unos 20 minutos de espera, cuando mi primo dice que empezó a divisar muy a lo lejos aquel auto. Los policías estaban listos para actuar en caso que aquel conductor no respetara las señalizaciones. Sin embargo, que el auto, en lugar de dirigirse a la caseta, se estacionó a un lado, cerca de donde estaba la patrulla de mi primo. El conductor de ese auto salió del mismo y pidió ayuda a mi primo y a su compañero. Se veía asustado, nervioso y bastante angustiado. Al preguntarle qué pasó al hombre, simplemente dijo: "Vean detrás de mi auto". Con cautela se acercaron y vieron que detrás del vehículo, tenía arrastrando algo como una sábana gruesa que estaba sujeta a la defensa del trasero del auto. Pero al momento que las 3 personas le prestaron atención a esa sábana, esta simplemente se desvaneció.
Era como si reventaras un globo lleno de humo, y al momento de estallar se ve claro, pero poco a poco se va desvaneciendo. Así era la visión que ellos tuvieron de esa cosa que venía arrastrando el auto. Sorprendidos y con la boca abierta, se preguntó al hombre dónde fue que adquirió eso. Él solo dijo que fue unos 20 kilómetros más hacia atrás. Curiosamente, el lugar donde cuadraba con el del accidente de hace muchos meses. Aquel incidente no pasó a mayores. Se revisó al conductor y al estar todo bien se le dejó ir libre. Ya más noche mi primo y su colega estaban finalizando su turno, por lo cual regresaron a la ciudad capital. Para eso tuvieron que tomar aquella autopista del Arco Norte. Conforme se iban acercando a la zona del accidente, dicen que empezaron a sentir mucho frío, además que los vellos de los brazos e incluso los de la nuca se les erizaban horriblemente. Al pasar exactamente en ese tramo, mi primo menciona que vio como una manta salió de la orilla del camino y se extendió por encima del carril sobre el cual estaban viajando. Aquello empezó como una neblina de color gris, pero esta se fue asentando en el auto como si fuera una capa delgada de tela, para después hacerse más espesa y prácticamente dejarlo sin visibilidad alguna. Sin visión, mi primo empezó a perder el control del auto, pues no sabía por dónde iba. Trató de frenar, pero los frenos no le respondían. Cuando menos lo sintió, un golpe muy fuerte se concibió en la patrulla, pues habían chocado. Mi primo se golpeó la cabeza con la orilla del vidrio de la ventana que estaba entreabierta. Su compañero estaba desmayado, aparentemente por el mismo golpe. Mi primo trató de incorporarse para ayudar a su colega, cuando dice que notó que había algo envolviendo a dicha unidad. Temeroso bajó para revisar qué era, pero eso era la misma clase de tela que había visto colgar del auto de la tarde. Pero a diferencia de la tarde, esta tela apestaba como a podrido. Además que parecía estar húmeda porque segregaba un líquido verdoso y bastante viscoso. Por suerte el compañero de mi primo logró regresar en sí y pudo salir de la patrulla para ver eso mismo. No tuvieron tiempo de siquiera examinar la tela porque al igual que en la tarde, esta simplemente se desvaneció como humo en medio de la nada. A día de hoy mi primo dice que se siguen reportando avistamientos de una clase de bruma que sale en la vía del Arco Norte entre Puebla y Pachuca. ¿Qué es y por qué sale? Es algo que no saben, pero mucho tiene que ver aquel accidente que hubo hace más de 10 años. Mi padre es policía y tiene sobre su espalda más de 20 años de antigüedad dando servicio. Actualmente sustenta un cargo más administrativo que de campo, pero para llegar a su puesto tuvo que pasar por muchas cosas. Cuando no tenía mucho de haber ingresado a la policía, una noche le informaron que acudiera a revisar una procesión que se había reportado estaba pasando por las calles aledañas al pueblo. Dicho llamado describía a un grupo de personas que se les vio desfilar en dirección al cementerio. Al llegar a dicho camposanto, el cuidador del panteón le contó que había visto a una caravana de personas estar pasando. Era una clase de procesión o peregrinación, pero eso era raro porque ya era casi la medianoche y el panteón estaba cerrado. Justo en ese momento los dos, el velador y mi padre, se echaron al suelo después de sentir una lluvia de piedras proveniente de distintas direcciones. Mi padre apuntó con una linterna a todos lados, pero no tenía ni la más mínima idea de dónde o quién aventaba aquellos proyectiles.
El velador dijo que lo siguiera hasta la bodega y ahí podrían resguardarse por un momento. Los dos emprendieron carrera pasando por lápidas, pisando zanjas y saltando obstáculos. Pero sin importar qué tan rápido fueran, las piedras seguían siendo arrojadas a ellos con la misma intensidad de siempre, algo que a todas luces no tenía lógica. Aquella lluvia de proyectiles no cesó sino hasta que se resguardaron dentro de la bodega, pero incluso estando ya dentro, rocas chocaban contra los vidrios de las ventanas. Por casi una hora, las rocas estuvieron golpeando puertas, ventanas y el techo, hasta que todo se fue calmando. El velador mencionó que eso era más o menos normal. Alguna vez ya le había tocado vivir algo parecido, aunque no tan fuerte. Mi padre preguntó quién las arrojaba, a lo que el velador le respondió muy tajantemente: las almas del panteón, muy posiblemente aquellas de la procesión que vi. Mi padre no creyó mucho en eso, pero no dijo nada para no molestar al velador y sus creencias. Así que después de estar un poco más tranquilo, procedió a revisar dicha procesión, pero como era de esperarse, no había nada. Pero lo que sí regresó fueron las rocas. Al ver esto nuevamente, mi padre salió del camposanto creyendo que sus huéspedes no lo querían dentro de su casa. Mi padre se pasó a retirar, pero se quedó con la duda de qué rayos había visto esa noche. Me llamo Sergio y soy policía capitalino en México. Lo que cuento es lo más extraño que alguna vez me haya pasado y, si no me equivoco, esa noche vi algo que no debía. Aquella era una noche oscura y silenciosa. Mi única compañía era la luz inerte de los faroles que iluminaban las calles mientras hacía mi ronda. Como policía encargado de la ronda de medianoche, estaba acostumbrado a la tranquilidad que caracteriza este turno. Sin embargo, esa noche sería diferente. Mientras caminaba por las solitarias calles, noté un movimiento extraño en la esquina de una cuadra. Mis pasos se hicieron más lentos y cautelosos mientras me acercaba a la casa que parecía ser el epicentro de aquel avistamiento. Al llegar al lugar me asomé y vi a la figura de un vagabundo en el tejado de la casa. Eso era algo no muy común bajo aquellas circunstancias. Lo primero que pensé es que se trataba de algún ladrón por la forma y el lugar donde se hallaba. Sin embargo, este no parecía querer entrar a la casa, solo estaba sentado con las piernas colgando de la orilla de la misma casa. Mi deber era interrogarlo y asegurarme de que todo estuviera en orden. Con voz firme le ordené que bajara para que habláramos. El vagabundo, con cabello desalineado, con ojos cansados y bastante torpe, lo hizo sin algún tipo de reprimenda. Pero lo que vi a continuación me dejó sin habla. Su piel era de un tono rojizo y tenía una larga cola similar a la de una vaca que le salía de la parte trasera. Mis manos temblaban ligeramente al sostener la linterna que iluminaba aquella espeluznante imagen. Traté de mantener la calma y le pregunté al hombre: ¿qué estás haciendo aquí? El vagabundo me miró con unos ojos muy inquietantes y me susurró con tono siniestro: solo buscaba un lugar donde estar descansando. La confusión y el miedo se apoderaron de mí por completo. No sabía cómo reaccionar ante lo que estaba presenciando. Mis instintos me decían que debía arrestarlo, pero algo en su presencia me decía que eso no era buena idea. Finalmente, con voz temblorosa le dije: está bien, puedes irte, pero no quiero verte por aquí cerca nuevamente.
El vagabundo asintió lentamente la cabeza y se alejó con la mirada fría. Mientras se alejaba, aquella larga cola se movía de un lado a otro como si se estuviera burlando de mí. Y creo que en verdad lo hizo, porque metros más adelante, una risa sarcástica pero llena de miedo se escuchó resonar en toda la calle. Sentí un escalofrío horrible recorrer toda mi espalda, sabiendo que había visto algo que desafiaba toda lógica y comprensión posible. A medida que la noche avanzaba y cumplía con el resto de mi ronda, no pude sacarme esa imagen de mi mente. Sabía que esa noche había presenciado algo inexplicable y bastante aterrador, algo que nunca podré olvidar y que siempre me hará recordar que en la oscuridad de la noche existen secretos que es mejor nunca saberlos. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.